Continuamos en Noticiero 9 Mediodía Federal con más información cuando son las 13:31 en toda la República Argentina. Estamos en vivo y en directo por la pantalla de Canal 9. Tenemos que hablar acerca de delitos informáticos, algo que viene realmente preocupando y mucho a toda la población, a diferentes empresas, a diferentes instituciones del ámbito de la República Argentina y por supuesto también a nivel mundial. Venimos hablando y siguiendo muy de cerca el caso reciente de aquí de la provincia del Chaco, de este ciberataque al Poder Judicial de aquí de la provincia del Chaco. Pero para hablar y ahondar un poco más en detalles acerca de este tema, estamos en comunicación de videollamada con Jorge Litvin, quien es un especialista justamente en lo que es la conservación de los datos y por supuesto también asesor y con su trabajo lucha contra el delito informático. Hola Jorge, muy buenas tardes, te saludamos desde la provincia del Chaco, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gran día para hablar de esto porque hoy se celebra el Día Mundial de la Seguridad Informática, justo, de la Internet segura, así que es en buena hora por la charla. Excelente. Bueno, Jorge, si bien está tipificado y más o menos uno conoce acerca de qué es un delito informático, exactamente, bueno, hay muchas formas que van mutando en estos últimos meses, en estos últimos años, y es una carrera muy vorágine. ¿Qué es un delito informático hoy por hoy, Jorge? Miren, un delito informático, para ponerlo muy simple, es cualquier tipo de ilícito cometido contra un sistema informático o haciendo uso de un sistema informático. Esto quiere decir que el criminal o bien se vale de la tecnología para cometer un delito de los que ya conocíamos, estafas, difamaciones, injurias, calumnias, o bien son delitos nuevos que están específicamente vinculados a donde el sistema informático es el objeto del delito, por ejemplo, los mal llamados hackeos, que son accesos ilegítimos, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. Jorge, desde el 2019 hasta este año, hasta esta fecha, han aumentado el 70% de estos delitos. Esta cifra es real, se condice con lo que ven a diario con su trabajo. No, la cifra no es real, es muchísimo más grande la cifra y se estima que solamente desde el 2019 hasta ahora, los ciberataques, muchos de los cuales son delitos, no necesariamente todos, pero la gran mayoría sí, aumentaron un 3000%. Con lo cual vas a ver que la cifra se aleja un poco de ese dato y lo hace todavía más escandaloso. Claro. Jorge, bueno, cuando generalmente uno se habla de delitos informáticos, una de las principales modalidades es el robo de datos. Es algo que viene creciendo mucho en estos últimos años, ¿no? Sin dudas, a este robo de datos, muchos de los que nos están escuchando en este momento viendo, habrán escuchado del phishing, del vishing, el smishing y otros tantos hishing. Son todas maniobras de ingeniería social que básicamente son engaños. El criminal siempre, absolutamente en todos los casos, suplanta una identidad. Esto quiere decir que se hace pasar por alguien más, se hace pasar por Netflix, por iCloud, por el banco, por la Organización Mundial de la Salud, por el Ministerio de Salud ofreciendo la tercera, la cuarta dosis de la vacunación. Podría ser una Garbarino, Frávega Aerolíneas, la empresa que ustedes quieran, el organismo que ustedes quieran o inclusive un compañero de trabajo. Y la maniobra es la siguiente: haciéndose pasar por otra persona, logra que la víctima haga clic en algún enlace o entregue algún dato, alguna clave de acceso, usuario, contraseña, tarjeta de crédito, token, para acceder al banco, el número que segundo factor de autenticación que les llega mucho al teléfono antes de iniciar sesión en algún lado, o bien, mucho más peligroso todavía, la descarga de algún archivo en donde mal llamado virus, porque en realidad es un malware, el virus es un tipo de malware, en donde pasan cosas como los que les pudo haber sucedido al Poder Judicial del Chaco, ¿no? Con un ataque de ransomware que generalmente viene de un doble clic en un archivo que no se tenía que hacer. Claro. Jorge, ¿hay alguna manera de proteger estos datos? ¿Hay alguna forma para evitar justamente estos delitos, que uno por ahí no sea tan vulnerable a la hora de navegar por diferentes redes sociales o por diferentes sitios de internet? Muchísimas, muchísimas, y para eso es el concepto de la ciberseguridad, ¿no? Justamente evitar que este tipo de cosas sucedan. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que las cosas han cambiado de como estábamos acostumbrados. Esto quiere decir que la sociedad se ha digitalizado. Todos, desde el 2020 sobre todo en adelante,
nos hemos visto forzados de alguna manera a migrar al ciberespacio. Había gente que hasta ese momento era un poco agnóstica quizás a utilizar la plataforma del home banking y seguía yendo al banco, que quería hacer las compras mirando y tocando lo que iba a comprar en un shopping, y hoy en día lo hace online. Hoy en día no me necesitan tener en el canal, sino que estamos haciendo esto por acá, y de la misma manera estudiamos y trabajamos también por este tipo de plataformas, con lo cual lo poquito que hacíamos allá afuera hoy está acá adentro, y eso implica que tenemos que reconocer que todos los riesgos y los peligros que antes estaban del otro lado de la puerta, donde hoy estamos con seguridad, bueno, hoy están pasando acá adentro. Esto quiere decir en el teléfono, en la tablet, en todos los dispositivos con los que nos conectamos a Internet, inclusive lo que se conoce como IoT, Internet de las Cosas, como por ejemplo un reloj inteligente que está conectado constantemente a Internet. Y esto implica, todo este preludio, que tenemos que reconocer que somos ignorantes digitales, ¿no? Tenemos que reconocer que estamos utilizando Internet sin que nadie nos haya explicado cómo hacerlo. Y eso no necesariamente es un déficit o un error exclusivamente nuestro, sino de que, bueno, faltan programas de concientización, de educación, de capacitación, pero la responsabilidad es compartida, porque para aprender no solamente necesitamos que alguien nos enseñe, sino tener ganas de aprender. Y en el momento en el que uno dice, no, esto no hace falta, esto es muy difícil para mí, esto no me va, o el clásico, a mí no me va a pasar, lamentablemente repetir a mí no me va a pasar no previno un solo delito en la historia de la humanidad, con lo cual a los usuarios lo que les digo es, tienen que reconocer y saber qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que no, o al menos identificarlo como para poder a partir de ahí mejorarlo. Yo en 2020 saqué un libro que es gratuito, por eso lo menciono, que se llama Hackeados, pueden encontrarlos en internet, en mis redes sociales, y tiene 57 páginas y explican un lenguaje muy sencillo cuáles son los riesgos que hay en internet, cómo prevenirlos a grandes rasgos y qué hacer si uno fue víctima de eso. Eso para las personas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las empresas y el Estado? Bueno, hay un montón de herramientas que se pueden utilizar hoy en día, de protocolos, no son solamente software, sino tener un responsable de la seguridad de la información. Hay certificaciones que garantizan de alguna manera que estamos cuidando los datos personales de nuestros usuarios, clientes, integrantes, proveedores, socios, ISO 27001, por poner un ejemplo, y un montón de otros de framework que pueden aplicar, tener un responsable de seguridad, de nuevo, aplicar herramientas de monitoreo, políticas, esto quiere decir, bueno, vamos a enseñarle a todos los empleados qué pueden hacer, qué no pueden hacer, cómo identificar un ataque, cómo no. Digo, la mayoría, el 95% de los ataques informáticos requieren, a diferencia de un ataque en el mundo físico o material, de alguna acción de la víctima. Esto quiere decir que el criminal necesita que la víctima haga algo para tener éxito. Esto quiere decir, de nuevo, que si la víctima sabe cómo identificar un intento de ataque, el criminal no va a tener éxito. Y por eso es tan importante no solamente capacitarnos, sino capacitar a todos los que tenemos cerca. Esto quiere decir familia, amigos, pareja, nuestros compañeros de trabajo, nuestros empleados, si el que me está escuchando es un empleador. ¿Por qué? Porque esto es muy parecido al COVID, ¿no? Hay un virus muy contagioso que anda dando vueltas por ahí, en este caso se llama cibercrimen, y el hecho de que una sola persona, si nosotros nos cuidamos, pero nuestro entorno no se cuida, nos termina contagiando. Por eso es muy, muy importante empezar a adoptar lo que yo llamo higiene digital, y empezar también, así como aprendimos a utilizar un barbijo y andar con alcohol en gel de un lado para el otro, bueno, hay un montón de hábitos de higiene digital vinculados a las contraseñas, que usamos la misma para todas las cuentas, vinculados a cómo reconocer un ciberataque, vinculados a si usamos o no antivirus, autenticación en 2 pasos, backup, políticas. Digo, hay un montón de cosas, no los quiero abrumar, pero digo, el paso número 1 es reconocer que tenemos un déficit en la información que tenemos, como para poder detectar y evitar que algo de esto, de lo que estamos hablando, nos termine sucediendo. Claro, sí, sin dudas. Jorge, ¿crees que estos temas deberían comenzar a hablarse, por ejemplo, en los colegios, en las escuelas, acerca de todos estos temas que, bueno, los chicos obviamente van a ser los que en el futuro, o bueno, o ya lo están padeciendo o lo van a padecer aún más?
Sin dudas, yo he dado muchísimas charlas para colegios porque digo, de alguna manera los adolescentes y preadolescentes, los niños y niñas menores de edad, son de las víctimas preferidas del cibercriminal. ¿Por qué? Porque tienen mucho uso de la tecnología, ¿no? Y están todo el tiempo probando cosas nuevas, qué es lo nuevo que sale, están con lo último, pero tienen un uso del criterio y la razón un poco más limitado, y no porque les falte, sino porque en realidad no piensan en las consecuencias de lo que hacen. Entonces, pero es muy difícil adelantarse a las consecuencias sin saber cuáles son. Delitos como el grooming, delitos como ilícitos, porque no es delito, como la difusión inconsentida de imágenes o grabaciones íntimas, producto del sexting que salió a recomendar el gobierno hace un par de años, y muchas otras cosas, como estafas inclusive en plataformas de gaming online, que hoy en día todo es digital, digo, y la gente puede interactuar, inclusive como lo que se viene ahora del metaverso. Bueno, hay muchísimas cosas malas que les podrían suceder en ese ámbito, y sería muy bueno evitar que eso les pase, como para que no les quede una marca de acá en adelante. Jorge, te agradecemos muchísimo por este contacto con Noticiero 9 Federal, ha sido muy amable, ¿eh? Por favor, encantado, y hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, ¿eh? Bien, allí pasaba Jorge Litvin, quien es un reconocido no solamente en nuestro país, sino también a nivel internacional por su trabajo con respecto a la seguridad cibernética y por supuesto también a lo que es el resguardo de datos. Trabaja para personas, empresas, gobiernos inclusive, así que bueno, a través de su trabajo él intenta que este ciberdelito o este cibercrimen no se vaya expandiendo aún más a través justamente de esto que estábamos hablando, que es la educación. Más información en Noticiero 9 Mediodía Federal.